El Apocalipsis. Cuando todo un pueblo es destruido o se destruye a sí mismo, es el fin de la civilización. Para nosotros hoy, mientras hacemos nuestra vida cotidiana, apenas es algo que consideramos. Estamos seguros de que no podría pasarnos. Pero para algunas civilizaciones, ya ha ocurrido. Los vikingos, guerreros temibles y marineros expertos. En el siglo VIII después de Cristo, los vikingos se esparcieron en los países escandinavos de Noruega, Dinamarca y Suecia, y zarparon por Europa. Asaltaban y saqueaban la rica costa y los asentamientos de la Alemania moderna, Gran Bretaña y Francia. Pero no se detuvieron ahí. Estos exploradores vikingos colonizaron las remotas islas Feroe y fue el primer pueblo en llegar a Islandia. Incluso navegaron lo suficientemente lejos como para arribar a Terranova, en Canadá. Llegaron a la costa norteamericana más de 500 años antes que Colón. Y para el 985 establecieron el asentamiento vikingo de Groenlandia. Fue la colonia europea más remota del mundo. Se trataba de este territorio inhóspito y hostil al borde del mundo que conocían, más al norte de lo que ellos podían imaginar, y eran los hombres del norte. Esta es una de las locaciones más remotas en la Tierra, pero se instalaron ahí. Crían ganado vacuno, ovino y caprino para alimentar sus asentamientos con leche y queso. Construyen graneros, aldeas, incluso iglesias. Y obtienen su sustento diario a través del comercio de una de las materias primas más antiguas de la época, el marfil. Lo que permitió la creación de algunas de las obras de arte más refinadas de Europa de este periodo. Durante casi 500 años, los vikingos de Groenlandia prosperaron, pero luego desaparecieron. ¿Cómo pudo desaparecer una colonia entera? ¿Y cuál fue la causa de su apocalipsis ancestral? La historia de los vikingos de Groenlandia comienza con Erik el Rojo. Si bien no sobrevive ningún relato escrito por los propios groenlandeses, la historia de esta colonia vikinga y su fundador se registra en los manuscritos islandeses y noruegos del siglo XIII. La saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo. Erik el Rojo nació en Noruega en el año 950, eso es lo que las sagas nos cuentan. Y cuando era tan solo un niño, su padre mata a alguien y toda la familia termina desterrada al lugar más remoto, la Islandia vikinga. Islandia era, en teoría, el borde del mundo para los vikingos. Cuando Erik el Rojo crece, también sigue los pasos de su padre. En 982, Erik el Rojo se pelea y mata a 2 hombres él mismo, por lo que es exiliado como castigo por esto. Está en la posición exacta en la que estaba su padre, así que cuando su padre se fue de Noruega, fue al fin del mundo, se fue a Islandia. ¿A dónde se iría Erik el Rojo? Él decide zarpar y se dirige al oeste. Otros vikingos habrían regresado antes de contar historias de la tierra que habían visto, de un lugar donde tal vez un hombre podía volver a hacer fortuna, restablecerse. Pero Erik el Rojo aprovecha y navega hacia el oeste. Durante 3 años, la duración de su exilio, explora la costa de una isla árida cubierta de hielo. Y él observa, entre los fiordos y las bahías cubiertas de hielo, 2 áreas que perfectamente podrían haber sido habitables. Erik regresa y le habla a la gente de Islandia, de este lugar nuevo que descubrió.
y muy ingenioso lo llama Groenlandia. Con muy pocas tierras de cultivo disponibles para ellos, esta nueva tierra despierta el interés de los vikingos islandeses. En ese momento de la década de 980, Islandia tenía una gran población. Así que si eres un joven vikingo y quieres establecer tu propio hogar, no podrías hacerlo en Islandia. Sin embargo, Groenlandia abre la oportunidad de tener granjas propias, toda una propiedad. Para muchos vikingos islandeses era un sueño hecho realidad. 400 vikingos islandeses siguieron a Erik el Rojo. Se trataba de 25 barcos y emprendieron el peligroso viaje a través del Atlántico Norte. Solo 14 barcos llegaron a Groenlandia. 11 barcos se hundieron con la tripulación. Decididos, estos primeros colonos vikingos, liderados por Erik el Rojo, se establecieron en dos áreas. El asentamiento oriental estaba en el extremo sur de Groenlandia y el asentamiento occidental a 480 kilómetros más al norte, en la costa oeste. Estas bases brindan a los vikingos la oportunidad de explorar esta tierra extranjera en busca de riquezas exóticas para comerciar con Europa. Un nuevo puesto comercial para enriquecerse. Por ese entonces, era el asentamiento europeo más remoto del mundo y por mucho, el asentamiento nórdico más frío del Atlántico. Tenían los inviernos más duros y largos. No es un lugar fácil en el que se pueda vivir. De cierta forma, ni siquiera se merece el nombre de Groenlandia. Esto debería llamarse Tierra Fría y Oscura de la Muerte. ¿Cómo podría sobrevivir un humano aquí? Sin registros escritos dejados por los propios vikingos de Groenlandia, depende de los investigadores arqueológicos descubrir cómo pudieron vivir en un clima tan extremo. En 1932, casi 1000 años después de la fundación de la Groenlandia vikinga, Oar Russell busca respuestas. El arqueólogo danés excava en los restos de la granja de la iglesia de Sagnes, en el asentamiento occidental. Siendo uno de los primeros sitios poblados por los vikingos, podía ofrecer algunas pistas sobre sus inicios. Mientras investiga el suelo que había sido ocupado por ellos, en algunas de las primeras capas descubre bolsas de carbón esparcidas por toda la granja. El asentamiento experimentó quemaduras a gran escala. Pero para Russell, esto no es evidencia de destrucción. De hecho, es todo lo contrario. Su análisis muestra que los primeros colonos vikingos quemaron el terreno para promover el crecimiento de hierba. Cuando llegaban a los sitios, necesitaban deshacerse de los matorrales y los árboles porque lo que querían para sus animales era hierba. Trajeron ovejas, cabras, ganado, así que lo primero que hicieron fue quemar todos los matorrales y los árboles pequeños para que creciera la hierba. Los vikingos trajeron consigo su forma de vida pastoril tradicional. Y esto significa que criaban animales con el propósito de subsistir a base de sus productos, como la leche y el queso. Tenían que producir suficiente heno para mantener a esos animales alimentados durante el año. Y funcionó. Transformaron el medio ambiente en una tierra cultivable. A lo largo de los siglos, más vikingos escandinavos e islandeses siguieron los pasos de Erik el Rojo, navegando hacia el oeste en busca de pastos más verdes. En su apogeo, el asentamiento nórdico de Groenlandia llegó a una población de hasta 5.000 personas. La mayoría de los vikingos se instalaron en el asentamiento oriental debido a estos altos acantilados. Los fiordos, eso les daba protección contra los elementos y tenían suelo para agricultura. Pero sigue siendo difícil. Y para sobrevivir en este clima extremo, requerían de algo más que animales para vivir. Los vikingos necesitaban una forma de vida completamente nueva y una nueva forma de comerciar.
Los vikingos en los países escandinavos en este momento son libres, se les permite comerciar, tienen señores, pero al final ellos están a cargo de su propio destino. Es una situación muy diferente a Groenlandia. Todo el poder en la sociedad vikinga aquí está en manos de los terratenientes o líderes. Son autocráticos, controlan a todos los colonos vikingos bajo su mando y se aseguran de que todo el trabajo en Groenlandia contribuya a la supervivencia del asentamiento. La sociedad vikinga en Groenlandia fue bastante estructurada, muy rígida y muy jerárquica. En el clima adverso de Groenlandia, se aseguraron de que las personas trabajaran juntas para administrar su ganado y construir graneros para protegerlos durante el invierno. Asegura a los vikingos un suministro constante de lácteos. Cuando los colonos necesitan más comida, recurren a la caza de caribúes o focas de Groenlandia y oceladas. Se sabe que la cacería comunitaria nórdica se organizó con una fila de botes que llevaban focas a tierra, al hielo y muy posiblemente entre pequeñas islas con sus redes ensartadas. La idea era matar muchas a la vez. Esto habría requerido, básicamente, que todos los hombres sanos salieran a cazar y luego la carne se distribuyera a todas las granjas. En las granjas, las mujeres trabajan para mantener el remoto asentamiento. Mientras los hombres salen a cazar, las mujeres tienen el control de la granja. Las mujeres se aseguraban de que los animales estuvieran alimentados, protegidos. Sin ellas, no habría vikingos en Groenlandia. Se desarrolla una estructura social rígida, con los líderes en la cima gobernando a todos sus subordinados, lo que les permite sobrevivir en el clima frío. Pero para que los vikingos prosperen de verdad, necesitan construir una economía. Y dado que los asentamientos ofrecen muy poco para comerciar, miran más allá, en los mares helados. Los vikingos, liderados por Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo, zarparon en busca de nuevas fuentes de riqueza. 1.200 kilómetros al suroeste del asentamiento oriental, tocan tierra y establecen un nuevo puesto de avanzada en la actual Terranova, Canadá. 500 años antes de que Colón descubriera América, los vikingos lograron llegar a Canadá. Es hermoso, tiene árboles, esto es brillante para la construcción naval. Tenía maravillosas uvas creciendo, por lo que la llamaron Vinlandia. Pero las hostilidades con los indígenas comenzaron casi tan pronto como llegó Leif Erikson. A medida que mueren más y más vikingos, se vuelve más difícil mantener el puesto de avanzada, lo que hace que el viaje a través de los agitados mares del Atlántico Norte sea mucho menos atractivo. Pasados solo 10 años, los vikingos renuncian a cualquier esperanza de un asentamiento permanente aquí. La búsqueda de productos exóticos para comerciar con Europa se detiene. Pero con pocos árboles en Groenlandia, los vikingos se ven obligados a regresar a Vinlandia con más frecuencia para cosechar madera. Los vikingos de Groenlandia dependían del suministro de madera para la construcción naval y el mantenimiento de sus casas. Y muy pronto, los vikingos encuentran una fuente de riqueza mucho más cerca de su nuevo hogar en Groenlandia. A unos 27 días navegando desde el asentamiento oriental a unos 15 días desde el asentamiento occidental hacia el norte, en los climas más fríos y también extremos, descubrieron este coto de caza al que llamaron Norseter, que significa coto de caza del norte. Es un área rica en vida silvestre exótica, peligrosa, pero altamente rentable. Lo que encuentran es lo más preciado, en esencia, en toda Europa, y eso es la morsa. La morsa tiene colmillos de marfil y el resto de Europa está desesperada por el marfil. Este es uno de los materiales más preciados de toda Europa. Está a la altura del oro. Los ricos lo usaban para hacer joyas y objetos preciosos. En el norte de Groenlandia, los vikingos encuentran un suministro casi inagotable. Hacían un peligroso viaje al norte cada verano para cazar tantas morsas como fuera posible.
También era comunitario. Era una cuestión de quién era el dueño de los barcos, quién podría llevarte de los asentamientos a los cotos de caza, y esos eran los líderes. Todo el proceso requirió 1 tonelada de mano de obra y también, ya sabes, una valentía inmensa. En realidad son animales muy aterradores. Los vikingos tomarían tantas morsas como pudieran. Les cortaban las mandíbulas y la cabeza, y más tarde se las llevarían para procesarlas en el asentamiento. Hallazgos arqueológicos recientes han mostrado varias astillas de mandíbulas de morsa en los asentamientos occidental y oriental. Las comunidades trabajaron juntas para procesar y retirar los colmillos antes de ser enviados a Europa a través de Islandia y Noruega desde el puerto de Gardar, en el asentamiento oriental. Los vikingos que vivían en Groenlandia tenían un monopolio en el comercio de marfil de morsa en ese tiempo. Se labraron una vida muy próspera para sí mismos. Tenemos registros comerciales sobrevivientes de la época y uno de ellos muestra una carga de marfil que sería la cantidad de 520 colmillos de morsa. Eso equivalía a 780 vacas o 60 toneladas de pescado, el mismo valor que es descomunal. Este beneficio del marfil permite a los vikingos enviar mercancías que son esenciales para la vida en Groenlandia a través de comerciantes de Islandia y Noruega. Estaban proporcionando hierro en forma de herramientas y también de clavos. Las herramientas las usaban día a día para sobrevivir. Y a través de esta conexión con Europa, importan más que solo bienes materiales. En el siglo X, los vikingos de Noruega renuncian a sus creencias paganas y el cristianismo se afianza como su religión. Los vikingos de Groenlandia se vuelven súbditos de la corona noruega y también se convierten. Esta conexión con Europa y América del Norte permite que el asentamiento nórdico florezca durante cientos de años y apoye a miles de personas. Y sin embargo, la última evidencia definitiva que tenemos de los vikingos groenlandeses es el registro de un matrimonio en 1408. Después de esta fecha solo parecen desaparecer de la historia. Y en cuanto a lo arqueológico, solo quedan las ruinas de sus casas, graneros, ruinas de iglesias, pero la gente solo desapareció. ¿Qué podría hacer que un pueblo entero aparentemente desapareciera de la faz de la tierra? Arqueólogos daneses, Jan Milgo y Kenul Kro, investigan un cementerio vikingo en Brattahlid, en el asentamiento oriental. ¿Esto podría revelar alguna pista? Milgo y Kro excavan y encuentran muchos entierros ordenados como era de esperarse, pero luego hallaron uno que fue muy impactante. Era una fosa común. Cuando examinaron los cráneos, encontraron que 5 de los individuos habían sido golpeados por cuchillas afiladas. Podemos ver con claridad lo que son lesiones letales, con espada o tal vez con hacha, lo que lleva a la conclusión de que es probable que todos murieran en batalla. Eso nos da una pista de lo que le sucedió a los vikingos en Groenlandia. ¿Fue este el comienzo o el estallido de una guerra civil? ¿Cuánto tiempo podría mantenerse ese tipo de guerra? Quizá ya tenían su destino sellado bajo tierra. Si esta teoría de que estos individuos eran evidencia de la desaparición del asentamiento vikingo en Groenlandia, uno tendría que suponer que coincidirían con la fecha de alrededor de 1400, cuando se cree que el asentamiento terminó. Pero Milgo y Kro tienen un problema. En el momento de la excavación, en la década de 1960, no se puede datar con exactitud los restos humanos. Para los años 80, se había desarrollado un método preciso: datación por radiocarbono. El profesor Niels Linerud retoma el trabajo de Milgo y Kro.
Una de las cosas en las que trabajamos mucho con material esquelético humano de Groenlandia fue tratar de datar los restos, pudiendo así ver cómo encajan estos esqueletos con una imagen más general de la historia del asentamiento de toda Groenlandia. El profesor Linerup data por radiocarbono los esqueletos de la fosa común. Las dataciones por radiocarbono de los individuos en la fosa común muestran con claridad que pertenecían al periodo inicial del periodo de asentamiento. Estos individuos fueron asesinados alrededor del año 1000. Y los vikingos estuvieron en Groenlandia muchos siglos después. Cualquier causa de estas muertes violentas era demasiado pronto para haber causado la caída de todo el asentamiento. Pero podrían haber enfrentado una amenaza no desde dentro, sino desde fuera de sus asentamientos. Quizá de un enemigo extranjero. Una pista importante proviene del manuscrito medieval, La Historia de Noruega. La historia de Noruega describe a un grupo de personas que los vikingos llamaban Skraelings, que podría traducirse como gente miserable. No es un cumplido. Tenemos registros del lado nórdico y todos tratan sobre conflictos. Algunos groenlandeses fueron asesinados, otros secuestrados. No eran amistosos. Un relato de un vikingo de Groenlandia dice cómo los Skraelings llegan al asentamiento occidental. Sobre la década de 1300, Ivar Bautarsson es enviado por miembros del asentamiento oriental para comprobar los hechos en el asentamiento occidental. Y de su descripción dice que no quedaba nadie en el asentamiento cuando llegó. Encontraron animales deambulando, pero no quedaron humanos vivos. Así que los Skraelings los tenían. Y eso insinuaba una posible masacre. El asentamiento occidental probablemente desapareció a mediados del siglo XIV en el año 1350. La documentación histórica sugiere claramente que un pueblo extranjero ha destruido el asentamiento occidental. Pero, ¿hay algo de verdad en ello? Cuando los vikingos llegaron por primera vez a Groenlandia en el año 985, no encontraron población indígena. Pero los arqueólogos ahora creen que en 1200, un grupo de proto-inuit, conocido como los Thule, cruzó de Canadá al norte de Groenlandia. Estas son las personas a las que los vikingos se referían como los Skraelings, y se los considera los antepasados de todos los inuit modernos. Se expandieron rápidamente hacia el sur, hacia los vikingos. Los Thule eran cazadores expertos en este entorno ártico. Sus técnicas de caza son tan exitosas que los inuit modernos las utilizaban continuamente hasta bien entrado el siglo XX. Como se ve aquí, en este raro metraje de 1922 de sus prácticas de caza. Los Thule desarrollaron técnicas para explotar cualquier recurso alimenticio disponible, incluso en invierno. Por ejemplo, la foca encapuchada debía aparecer en el hielo para respirar. Cuando apareciera la foca, el Thule estaría listo y esperando con lanzas y lazos. En lugar de cazar en comunidad, como los vikingos, los Thule desarrollaron tecnologías y técnicas que les permitían cazar de forma individual o en pequeños grupos, y durante todo el año. Sus métodos de caza en hielo y tierra son mucho más seguros que los vikingos, que llevan a cabo toda su caza de focas en barco por los peligrosos mares árticos. Los Thule necesitan mucha menos organización colectiva y gastos que los vikingos para sobrevivir a los duros inviernos de Groenlandia. Para 1300 han llegado al asentamiento occidental y para 1400 al asentamiento oriental. ¿Están aniquilados los vikingos de Groenlandia por el avance de los guerreros inuit? El descubrimiento de las ruinas de un granero vikingo resulta clave para desentrañar el misterio. El profesor Thomas H. McGovern es arqueólogo y miembro de NABO.
la Organización Biocultural del Atlántico Norte. Un grupo de élite dedicado a descubrir los misterios arqueológicos del frío Atlántico Norte. En la década de 1970 tuvimos la oportunidad de trabajar en el asentamiento occidental. Y uno de los proyectos nos llevó a esta granja local. Y en este sitio había un complejo de casas sin excavar. Así que pudimos bajar de la cima y excavarlo con cierta constancia. El descubrimiento fue una oportunidad de oro en realidad para observar más de cerca lo que sucedió aquí y si los Skraelings pudieron, de hecho, haber sido responsables de la desaparición del asentamiento occidental. A medida que el equipo excava, descubren algo sorprendente. Madera del tejado de las masías. ¿Recuerdas la situación del Atlántico Norte? La madera es muy escasa y es muy preciosa. Cuando una casa es abandonada se desmonta la madera muy rápido, por lo que el hecho de que estemos encontrando todo en su lugar, solo que esta vez en ruinas, nos impactó. Si los ocupantes vikingos del asentamiento occidental se hubieran ido de forma ordenada, se habrían llevado esta madera con ellos. Hicimos una serie de dataciones de radiocarbono en el sitio y todas se agruparon a mediados del siglo XIV en el año 1350, por lo que se acerca a la estimación de Ivar Bárðarson. Mataron los Thule a los vikingos y destruyeron el asentamiento occidental, como sugiere el informe del siglo XIV de Ivar Bárðarson. ¿Se debe el antiguo apocalipsis de los vikingos de Groenlandia a una invasión extranjera? McGovern busca evidencia de un ataque. Una evidencia que se esperaría son rastros de quemaduras porque una forma clásica de atacar una casa del norte es prenderle fuego, pero no lo hemos visto. Si un asentamiento fue atacado y su gente asesinada, debería haber señales de conflicto. Pero McGovern no encuentra ninguna. Parece que los Thule no destruyeron el asentamiento occidental después de todo. En cambio, lo que McGovern descubre son los restos óseos de terneros, corderos y un gran perro de caza. Tenemos una situación en la que en varios sitios del asentamiento occidental se hallaron cráneos de perros en las capas superiores, por lo que sí hubo algo que sucedió allí. Es un hallazgo muy inusual. ¿Por qué hay tantos esqueletos de animales dentro de esta casa vikinga? Un análisis más detallado de los huesos revela algo inquietante. El ganado vacuno y ovino es utilizado principalmente por los nórdicos groenlandeses para hacer leche, queso y yogur. Pero estos restos muestran signos de que fueron masacrados. Aquí ves evidencia de cosas como marcas de cortes en la superficie de los huesos. Y justo afuera de la despensa donde se encontraron restos de las vacas desmembradas había al menos un pedazo de perro. Así que parece que estos animales no murieron allí de forma natural. Estos animales fueron asesinados por una sola razón: comida. Desde el punto de vista de un agricultor esto es un desastre, porque si te comes todos tus animales domésticos no los tendrás más en el año. No hay indicios de que el perro estuviera en el menú de forma regular. Estos son animales de los que dependían para cazar, es decir, para su propia supervivencia. Y si los destruyes, no sobrevivirás el año. Eso sugiere una situación de emergencia. Estas personas estaban hambrientas y desesperadas, priorizando su supervivencia inmediata de cualquier pensamiento sobre su futuro. Los vikingos habían vivido en prosperidad en el asentamiento occidental durante más de 350 años. ¿Qué podría haber cambiado tan drásticamente que estas personas estuvieran muriendo de hambre? Para McGovern, su trabajo no ha respondido a la pregunta sobre por qué desaparecieron los vikingos de Groenlandia. Sin un descubrimiento excepcional, parece que los vikingos de Groenlandia permanecerán perdidos por el resto de la historia. La investigación de McGovern recibe una pista de una ubicación que no parece coincidir, a 3 kilómetros debajo de la superficie de Groenlandia. A partir de 1988, se lleva a cabo un proyecto científico masivo en la capa de hielo de Groenlandia.
El proyecto 2 de la capa de hielo de Groenlandia lleva a los científicos a unos 1.200 kilómetros al norte del asentamiento occidental, hacia la capa de hielo de Groenlandia para perforar núcleos de hasta 3 kilómetros de profundidad. Y mediante el análisis de este núcleo de hielo, pueden determinar los cambios climáticos de tiempos remotos. Cada año, el agua congelada se deposita en la capa de hielo y se acumula en más capas con el tiempo. Al analizar los cambios en la estructura química del hielo año tras año, los científicos pueden construir una imagen de la historia del clima durante los últimos 100.000 años. ¿Podrían dar alguna pista de por qué se abandonó el asentamiento occidental y del colapso vikingo de Groenlandia? Desde el año 950 hasta 1250, el análisis de los núcleos de hielo muestra algo sorprendente. El clima durante el periodo inicial de la ocupación nórdica fue un poco más cálido. Tal vez incluso tuvo un conjunto de estaciones más favorable, digamos, inviernos más cortos, más precipitaciones en el verano. Se conoce como el periodo cálido medieval. A los vikingos que vivían en Groenlandia les permitió afianzarse en lo que de otro modo habría sido una tierra muy árida e inhóspita. Pero estas cálidas temperaturas no durarían. Cielos nublados con la poca luz solar no era inusual para los vikingos en Groenlandia. Pero en 1257 aumentan. La ceniza, arrojada a la atmósfera por una erupción volcánica masiva en Indonesia, bloquea la luz solar en todo el mundo. Las temperaturas bajan en el planeta entero. Es catastrófico para las condiciones en Groenlandia, que ya está helada. Los veranos comienzan a acortarse, los inviernos son más largos y fríos, y los mares se vuelven mucho más agitados. Las condiciones en el mar se volvieron cada vez peores. Aumentan los témpanos de hielo y también las tormentas. Era mucho más peligroso navegar entre Groenlandia y Noruega. La frecuencia y severidad de estos periodos fríos se aceleran a mediados de la década de 1300 hasta la década de 1400. El clima se vuelve increíblemente frío y extremo. Las temperaturas promedio en Groenlandia se desploman hasta 4 grados centígrados. La caída es tan severa que un glaciar cercano al asentamiento occidental crece 15 kilómetros. Se conoce como la pequeña edad de hielo y dura hasta mediados de la década de 1800. Hay un pico de frío severo a mediados del siglo XIV. Se puede decir que este es uno de los picos más fríos en un periodo de 800 años. Sería desastroso para la agricultura vikinga. Afectó el crecimiento del pasto que necesitaban para sus animales, porque cambió el tiempo que la nieve permanecía en el suelo. El rápido aumento de los inviernos severos en la década de 1300 se alinea a la perfección con la evidencia del abandono del asentamiento occidental en Groenlandia y muestra un panorama previo al registro histórico final del matrimonio en 1408. Es una pista climática importante que indicaría no solo por qué los vikingos de Groenlandia se comieron a sus propios animales, sino también por qué habrían abandonado el asentamiento occidental. Pero había evidencia de que el asentamiento oriental también sufriera un cambio fatal en el clima. El asentamiento oriental tiene algunas de las condiciones más favorables de Groenlandia. Está muy lejos del páramo helado del norte. Así que está protegido de los elementos, tiene mejor suelo. Este es su corazón agrícola. Los paleoclimatólogos buscan pistas en el fondo de un lago, a 9 kilómetros del asentamiento oriental. Los lagos son maravillosos para reconstruir el clima pasado, porque son como grandes trampas de sedimento. Sedimento, arrastrado al agua, se asienta en el lecho del lago y se acumula en capas con el tiempo.
Eso significa que tenemos una reconstrucción que se remonta a la historia, por lo que cuanto más profundicemos en los sedimentos de este lago, más retrocederemos en el tiempo. El paleoclimatólogo Tobias Schneider examina una muestra de núcleo de sedimento perforada en el lago cerca del asentamiento oriental. Al analizar la composición química de cada capa o año, Schneider puede obtener una visión detallada del clima que se remonta a cientos de años. Un cambio en el clima hizo que este asentamiento vikingo colapsara, como lo hizo en el asentamiento occidental. Schneider examina la muestra de núcleo de sedimento en busca de rastros de cera epicuticular. Las plantas que crecen alrededor del lago tienen una capa cerosa que cubre sus hojas. Cuando las plantas mueren, los rastros de estas ceras llegan al sedimento del lago. Almacenada en la composición química de las ceras epicuticulares, hay una historia del clima. Las plantas construyen una capa cerosa sobre las hojas para protegerlas de la evaporación y la pérdida de humedad. Estas ceras epicuticulares están hechas de hidrógeno del agua que absorben. Cuando la planta se expone a la evaporación, el agua que contiene los isótopos más ligeros se evaporará primero y el agua más densa va a permanecer en la planta. Schneider analiza la muestra en busca de los tipos de isótopos de hidrógeno almacenados en las ceras epicuticulares a lo largo del tiempo. Lo que descubre es sorprendente. Desde el año 950 hasta la década de 1500, hay una disminución constante de isótopos de hidrógeno más ligeros. Durante este periodo, hay más evaporación, pero también, lo que es más importante, menos lluvia. Hacia 1400, hacia el final de la ocupación vikinga de Groenlandia, el asentamiento oriental se encuentra en sequía. Menos lluvia habría sido devastador para los vikingos de Groenlandia. Habría desentrañado toda su forma de vida. Inviernos largos y con menos lluvias, no pueden cultivar alimento para animales, no pueden criar ganado vacuno, ovejas, cabras. Significa que no tendrían comida, así que sería más difícil sobrevivir. Una gran pista que nos ayuda a desentrañar el misterio. Pero hay un problema. Los Thule logran sobrevivir al cambio climático con tanto éxito que hoy en día el 90% de los groenlandeses cuentan con la herencia Thule. Entonces, ¿cómo es que sobreviven, pero los vikingos de Groenlandia no? ¿Qué es lo que los lleva a desaparecer de la historia? Alrededor de la época del colapso vikingo en Groenlandia, una enfermedad asola Europa, sumiendo al continente en el caos. La peste negra. De 1347 a 1351, oleadas de una peste bubónica conocida como la peste negra se extendió por Europa y mató a millones de personas. En Noruega, la peste mató aproximadamente a la mitad de la población, y en Islandia el impacto de esta peste fue enorme. Los vikingos de Groenlandia estaban conectados a una red comercial con Islandia y Noruega. Los barcos que transportaban hierro atracarían en el asentamiento oriental y regresarían con sus cascos cargados de colmillos de morsa. Estos comerciantes serían anfitriones ideales para la plaga. Una persona con la peste puede propagarla muy rápidamente a todos los hogares en Groenlandia. Es muy probable que sea una razón para que muera todo un asentamiento. ¿Pero llegó la peste negra a la isla de Groenlandia? Las investigaciones arqueológicas en los cementerios mostraron que la peste negra nunca llegó a Groenlandia. Parece que los vikingos de Groenlandia fueron capaces de sobrevivir a este evento catastrófico. Pero la peste negra no tenía que infectar a la población vikinga local para tener un efecto nefasto en el asentamiento. Una vez que Noruega fue superada por la peste negra, la demanda de marfil simplemente cayó. La mayoría de la gente pensaba que debían construir la sociedad desde cero y que los artículos de lujo como el marfil ya no tenían demanda. A esto se agregó el inicio de la pequeña edad de hielo.
Y a medida que las temperaturas comienzan a caer, los mares se vuelven más ásperos. Obviamente, cuando hay demanda de colmillos de marfil, la gente está dispuesta a arriesgarse. Pero de repente ese viaje se vuelve mucho menos tentador y mucho más peligroso. Con el tiempo, el norte de Europa se recupera de la peste negra. La cultura, el comercio y la ciencia evolucionan. Pero el marfil de Morsa tallado nunca volvería a ser parte de ese avance. El deseo de comerciar con Groenlandia se detiene. Se recolecta menos marfil de Morsa. Y lo que es más importante, menos suministros esenciales como el hierro llegan a los asentamientos. E incluso los mares más agitados hacen que el viaje a Terranova para cosechar árboles sea muy peligroso. El suministro de madera se agota. La economía colapsa. Con el empeoramiento del clima, los vikingos de Groenlandia tienen las probabilidades muy en su contra. Toda su forma de vida, su supervivencia misma, está amenazada. El profesor Niels Linnerup cree que el colapso de la economía y el empeoramiento del clima podrían haber llevado a un éxodo masivo de personas de Groenlandia. Siempre trato de imaginar al viejo granjero en la Groenlandia nórdica, de pie en una colina, mirando hacia su granja y diciéndole a su hijo pequeño: mira, hijo, algún día todo esto será tuyo. Y lo que el niño ve es una granja totalmente destartalada con solo unos pocos animales. Y luego él dice: papá, me voy. Entonces, cuando lleguen los próximos barcos, se irá a Noruega o Islandia. Con Noruega e Islandia recuperadas de la peste negra, ahora son lugares ideales para vivir. Esta despoblación tendría graves consecuencias para quienes se quedaran. Si bien no hay evidencia escrita de una gran migración, Linnerup cree que incluso un flujo lento de personas que abandonaran Groenlandia sería igual de desastroso. Si una pareja joven se iba de vez en cuando, al principio no se registraba, en realidad. Pero en algún momento no solo significaría que 2 personas se habían ido, también se llevan un potencial de nuevas generaciones. Entonces, 10, 20 años después, de repente te das cuenta, ¿sabes? Solo nos quedan unas 500 personas. Esos son muy pocos jóvenes. Los vikingos de Groenlandia habían construido su sociedad sobre la idea de un líder rodeado de gente. Y cada una de esas personas era vital para la supervivencia de la hacienda. Cuanto menos hombres haya, menos focas podrán cazar, recolectar y traer de vuelta. Y la gente está destinada a pasar hambre. Más y más gente se irá porque es difícil. Y luego se complica más, así que más gente se irá. Los vikingos de Groenlandia estaban al borde de la extinción. Solo necesitaban un último evento fatal. El análisis de las muestras de núcleos de hielo tomadas durante el Proyecto 2 de la capa de hielo de Groenlandia revela un pequeño cambio, pero arroja una pista importante. Las muestras, perforadas a más de 1.400 kilómetros tierra adentro desde el asentamiento oriental, muestran un aumento constante de la sal marina a partir del año 1200. Más agua de mar sopla tierra adentro y se asienta en la capa de hielo. Indica mares más agitados alrededor de Groenlandia, con tormentas más frecuentes y severas. Luego, en 1425, hay un aumento importante en la sal. Coincide estrechamente con el último registro conocido de los vikingos de Groenlandia, el matrimonio en 1408. En este periodo de principios de 1400, el mar se volvía cada vez más peligroso. Las granjas no están funcionando, no tienen otra opción que ir a cazar focas para sobrevivir. Así obtienen su principal fuente de carne. Con una población disminuida, todo lo que se necesitaría para acabar con los vikingos de Groenlandia es una tormenta particularmente fuerte, mientras se lleva a cabo una cacería marina colectiva. El tipo de barco del que estamos hablando es algo llamado el bote de 6 remos. Podría ser muy rápido, pero también se volcaría muy fácil, lo que provoca la muerte de mucha gente.
Es una tormenta catastrófica que llega justo en el momento equivocado y ahoga a mucha gente. Lo que se veía era la pérdida de casi todos sus adultos activos, y quedarían solo ancianos, enfermos y niños. Sin los principales proveedores de alimentos, los vikingos restantes enfrentarían un futuro sombrío y un final muy desesperado. Los arqueólogos no pueden estar seguros con exactitud de cuándo perecieron finalmente los vikingos de Groenlandia. Pero de lo que sí están seguros es de que después de cientos de años en Groenlandia, estas personas ya no pudieron sobrevivir. Un cambio brutal en el clima, tanto en tierra como en el mar. Un colapso en su economía. Y un último éxodo que debilitó la población. Es un círculo vicioso que conduce solo a una cosa: el fin de los vikingos de Groenlandia. Pero queda una última e importante pregunta. Los groenlandeses modernos muestran una similitud genética del 90% con los pueblos nativos Thule. Los groenlandeses modernos son en general descendientes directos del pueblo Thule. La población inuit de Groenlandia continuó con el estilo de vida tradicional Thule hasta bien entrado el siglo XX. Donde perecieron los vikingos, los Thule vivieron. La evidencia arqueológica sugiere que los vikingos no adoptaron ninguna tecnología o técnica que los Thule usaron para sobrevivir durante miles de años en entornos árticos hostiles. Entonces, para sobrevivir, ¿por qué los vikingos no copiaron a sus vecinos Thule? Esta es una comunidad dominada por sus líderes y por sus élites. Nunca es una comunidad igualitaria. En esencia, ese nivel de sociedad jerárquica estricta anula la creatividad y la innovación. No hay tanta oportunidad de pensar en una forma diferente de hacer las cosas y luego promulgarlas, sin incurrir en la ira de su comunidad, sin salirse de sus creencias y recibir un castigo. Innovación que no avanzó de manera directa con el marfil de los vikingos, la recolección, la caza de focas o la agricultura. Todo se vuelve desalentador y todas eran actividades comunitarias. Como el clima cambió y sus granjas fracasaron, los vikingos se adaptaron aumentando su caza de focas. Pero aún así eligieron cazar como siempre lo habían hecho, en comunidad. Y la migración de focas solo ocurre 2 veces al año. La presión sobre la caza en el modelo vikingo en Groenlandia habría sido intenso. En efecto, los vikingos se permiten solo una oportunidad para asegurar suficiente comida para que su pueblo pase un largo invierno. Es muy diferente a la forma en que cazaban los Thule, que había tenido tanto éxito durante milenios. Hay una serie de prácticas tecnológicas que los vikingos de Groenlandia podrían haber adoptado de sus vecinos Thule. Cosas como arponear focas a través del hielo y luego jalarlas hacia arriba, lo que garantiza un suministro de carne para todo el año. Los Thule también cazaban individualmente para mantener solo a su familia, en lugar de a toda su comunidad, como hacían los vikingos. Creo que en esencia, los vikingos no querían hacer eso. Podrían haber adoptado todas esas prácticas. Es posible que algunas personas dijeran, vamos a hacer eso, simplemente nos convertiremos en nativos. Pero creo que para muchos otros nativos eso hubiera sido inconcebible. Habría sido demasiado un cambio cultural, una transformación drástica, por decir. Los vikingos no adaptaron su forma de vida fuera de sus estrictas creencias, ni siquiera con la solución frente a ellos, como el estilo de vida de los Thule o los Inuit. Lo que había ayudado a los vikingos a crecer en Groenlandia, su forma de vida pastoral colectiva, al final, se convirtió en su mayor debilidad. A medida que Groenlandia cambió, los vikingos que vivían allí no pudieron cambiar con ella y tuvieron que pagar con su propia vida.